Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 39 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tenía la personalidad de Itachi, era nieto de Izuna Uchiha y era entrenado por Danzo, María de la Rosa, y Diego Armando? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno, sin más comenzamos. Capítulo 39. Un joven Anbu que llevaba la máscara de un mono estaba bastante ansioso. El chico de 16 años, que también era el último heredero de su clan, temía la próxima batalla de pie en lo alto de uno de los acantilados lejanos. Su única sensación de comodidad era la alta figura de su comandante supremo. La mera presencia de Shino Aburame fue suficiente para calmar los nervios de Konohamaru. Finalmente se movieron, dijo Shino de repente, sacando a Konohamaru de su trance. El novato Sarutobi, que acababa de terminar su entrenamiento de Anbu, rápidamente avanzó y observó el movimiento del enemigo con la ayuda de sus binoculares. Para su absoluta sorpresa, las fuerzas enemigas se movían de la misma manera que Shino había predicho. Comandante, esto es, respondió Konohamaru. No lo pierdas, mono. No importa la ventaja que tengas en la batalla, nunca subestimes el deseo del enemigo de ganar, advirtió Shino, haciendo que su aprendiz mirara hacia abajo tímidamente. Perdón. Seguiremos adelante con el plan establecido. Primer grupo, carga. Ordenó Shino, su voz transmitiéndose a través de los dispositivos de comunicación de sus fuerzas luchando cerca de la fortaleza. El mago entrecerró los ojos, cuando sus fuerzas previamente combatientes se fusionaron como una sola y comenzaron a cargar hacia la fuerza principal del enemigo, el que probablemente sería comandado por Gaara. Entonces comienza. Gaara tenía una expresión neutral en su rostro, su comportamiento nunca cambió incluso cuando las fuerzas enemigas dejaron de luchar entre sí y ahora se dirigían hacia él. Liderando el grupo estaban nada menos que sus propios hermanos, Temari y Kankuro. Gaara-sama, advirtió Amon, sus fuerzas de batalla segundo al mando. Sí, su trampa fue demasiado obvia desde el principio. Si quieren morir, entonces les concederemos su deseo. Permitir formaciones de batalla. El primer y 2 batallón tienen la orden de mantenerse alejados del camino y seguir avanzando hacia el frente. Ordenó Gaara. ¿Te refieres a evadir al enemigo?, preguntó Amon sorprendido. Sí, pero ¿y si son atacados por el enemigo? Entonces tomaremos contramedidas. Por ahora, ejecute las órdenes que le han dado, Capitán Amon, dijo Gaara estrictamente, recibiendo un saludo a cambio. Haremos lo que diga, comandante. Contrariamente a las expectativas populares, Gaara había tomado medidas cautelosas. En lugar de pararse al frente, había asumido una posición en la parte trasera de su grupo. Desde la plataforma elevada en la que se encontraba actualmente, podía observar fácilmente el campo de batalla y comandar a sus tropas en consecuencia. Gaara, una de las primeras lecciones de la guerra es que el comandante no debe caer. Eso destruiría la cadena de mando y sería una victoria fácil para el enemigo. Un comandante sólido debe mantener el control sobre sus fuerzas, purgar el caos y el pánico de destruir a los soldados. Ese es tu deber, y no algunas acciones heroicas que se retratan en las películas. Todavía podía recordar las palabras de Naruto en su corazón. El Kaiser le había dado este consejo cuando le dio por primera vez el mando de un ejército. Ahora un veterano de guerra, Gaara, podía ver lo valioso que era ese consejo. No importa cuán desoladora sea la situación actual del Reich, una vez que el Kaiser despertara cambiaría el rumbo de la guerra. Gaara creía firmemente que casi nadie podía igualar la destreza de Naruto en el campo de batalla, ni en tácticas ni en peleas. El primero y segundo batallones, cada uno comprometido con 3000 fuerzas, rápidamente establecieron distancia de las dos fuerzas que estaban a punto de entrar en batalla. Ambos batallones siguieron sus órdenes sin dudarlo y comenzaron a moverse sigilosamente para rodear al enemigo por detrás. Mirar la ambición ciega que había en los ojos de Temari y Kankuro lo puso extremadamente triste. Pensar que no tenía reparos en sacrificar innecesariamente a sus soldados por el bien de su propia gloria. Gaara miró a los 4000 soldados listos para la batalla bajo su mando. Le habían confiado sus vidas. Nunca traicionaría la inestimable confianza que estos hombres y el Kaiser habían depositado en él. Comandante, las fuerzas enemigas han entrado en la zona roja. Póngase en contacto en 40 segundos. Informó el capitán Amon, recibiendo un asentimiento de su superior. Al ver a su hermana mayor y su hermano entrando en la zona roja, Gaara se puso más erguido que antes. Extendiendo su mano derecha hacia adelante, concentró su poder cuando los vientos salvajes comenzaron a dar vueltas alrededor del campo de batalla. Tsunarashi, tormenta de arena. Los fuertes vientos levantaron rápidamente la suciedad y el polvo del campo de batalla. Los soldados del Reich quedaron bastante aturdidos cuando las fuerzas enemigas, que sumaban 4000 soldados, se vieron envueltas en furiosos tornados. ¡Ah!
Los gritos de los soldados de la resistencia resonaron en el campo de batalla, mientras los fuertes vientos cortaban a muchos de ellos. Varios resultaron heridos. El repentino ataque había terminado destrozando toda la línea del frente. Como Temari simplemente no podía ordenar a todo su ejército que marchara sobre los cuerpos heridos de sus soldados, su carga se detuvo por completo. Sus ojos se conectaron con los despiadados orbes de Gaara, quien volvió a levantar la mano temiendo otro ataque de su hermano menor. Se preparó, pero él la sorprendió de nuevo. Fuego. Las desconcertadas fuerzas de la resistencia empezaron a caer como moscas cuando una lluvia de flechas explosivas atadas llovió desde las filas tras filas de arqueros del Reich estacionados en las paredes de la fortaleza Sarutobi. No vacile, cargue y aplástelos, gritó un líder de escuadrón de la resistencia. Temari rápidamente sacó su abanico y canalizó chakra masivo a través de su arma. Ella era una Kazekage, y no había forma de que pudiera perder contra nadie, especialmente su propio hermano menor. Alrededor de sus líneas enteras de combatientes de la resistencia estaban siendo masacrados debido a las flechas que caían sobre ellos. La fuerza principal del Reich comandada por Gaara ni siquiera había hecho un movimiento y observaba en silencio toda la masacre. Kamitachi no Jutsu, técnica de la comadreja enferma. Usando los vientos generados por Gaara, creó un tornado furioso de vientos letales y lo envió directamente hacia las tropas de primera línea del Reich con los ojos muy abiertos. Ella apretó los dientes con frustración cuando su ataque fue rápidamente bloqueado por una pared de arena gruesa que protegía a los soldados del Reich de ser desgarrados antes de que pudiera pensar en otro movimiento. Escuchó un grito que le heló la sangre. Girando hacia su derecha, se horrorizó al ver a Kankuro completamente envuelto en arena. Sabía exactamente en qué estaba atrapado su hermano. Mirando rápidamente hacia Gaara, le suplicó que no lo hiciera, pero su hermano menor se había quedado sin piedad de sobra. Sabakukyu, entierro de arena. ¡No! Miró con horror cómo llovían sobre su cuerpo lluvias de sangre, en todas partes donde sus soldados estaban muriendo uno tras otro. Las líneas de batalla enteras se habían derrumbado debido a los ataques precisos. Los arqueros enemigos habían sido bastante astutos cuando primero apuntaron a los oficiales y líderes de anillo del ejército de resistencia. Con el colapso de la cadena de mando, el caos se extendió por toda su fuerza. Más que eso. ¿Qué sobre los refuerzos? Kankuro, pensó Temari en estado de shock. Kazekage Dono, no podemos soportar mucho más de esto. Tenemos que retroceder ahora, advirtió Baki, su guardaespaldas personal y mentor. Si no fuera por él protegiéndola, muchas flechas ya la habrían sacado. Temari se estremeció al ver tanta destrucción a su alrededor. Sus aliados los habían abandonado, su ejército al borde del colapso total, y luego estaba Gaara. Retirada, gritó la mujer Kazekage con urgencia. Gaara simplemente cerró los ojos ocultando la tristeza que recorrió su corazón por acabar con la vida de Kankuro. Si tan solo no hubieran sido tan tontos, y ahora ver a Temari y las medias fuerzas que le quedaban huir lo entristecía aún más. En cuestión de minutos, más de 2000 soldados de la resistencia estaban muertos. Incluso para Temari, un ataque tan brutal y sin tacto era imperdonable. Consideró siquiera cuántos padres, hermanos, hijos mató por su propia ambición de poder. Es hora de pagar, Temari, pensó Gaara seriamente. Amon, ¿están en posición los batallones 1 y 2? Cuestionó el tranquilo comandante del Reich. Están esperando órdenes. Las fuerzas enemigas en retirada se pondrán en contacto con ellos pronto, respondió el capitán Amon, un oficial de piel oscura de 40 años. Muy bien. Empieza el ataque de pinza, carga, gritó Gaara. Tan pronto como esas palabras escaparon de los labios del comandante del Reich, el destino de la batalla quedó sellado. La fuerza de resistencia, superada en número, que tenía una fuerza de menos de 2,000 combatientes, fue atacada por delante y por detrás, mostrando las habilidades que le enseñó el Kaiser. Sabuka no Gaara rodeó completamente a las fuerzas enemigas, cortando cualquier ruta de escape, y luego se dio la orden de aniquilación completa. Konohamaru vio con horror cómo la marea de la batalla cambiaba violentamente. Frente a sus ojos, miles de combatientes de la resistencia estaban llegando a su fin. Solo podía observar con amargura cómo el comandante del Reich formaba formaciones perfectas, daba órdenes precisas que resultaban en la muerte de tantos combatientes de la resistencia. Mirando hacia Shino, se sorprendió aún más al ver la misma expresión de calma en los ojos del comandante. Fue como era de esperar. Realmente eres un guerrero talentoso, Gaara, felicitó Shino honestamente. Comandante, ¿qué está
Shino simplemente levantó la mano para silenciar cualquier protesta que su subordinado quisiera hacer. Sí, Konohamaru era un luchador habilidoso pero tenía mal genio. Shino aún podía recordar el sacrificio que Hiruzen Sarutobi había hecho tantos años atrás para honrar a su antiguo líder. Había tomado al nieto del viejo Kage bajo su protección, al menos de esta manera podría evitar que Konohamaru muriera prematuramente. Tantos ya habían muerto, no había necesidad de que jóvenes como él murieran en esta guerra inútil. Personas como él eran el futuro y esta batalla era por ese futuro. Tal como están las cosas, las fuerzas de resistencia de Suna serán aniquiladas si no intervenimos. Simplemente no podemos dejar que nuestros compañeros mueran así, dedujo Shino astutamente, y suspiró cuando Konohamaru puso una brillante sonrisa en su rostro. Por una vez, Aburame se alegró de que Konohamaru fuera su subordinado. El chico era tan ingenuo, y esto era exactamente lo que los Kages habrían usado para su propio beneficio. Cientos de ninjas de la resistencia habían sido sacrificados en esta guerra en aras del falso patriotismo. Los civiles enfrentaron tantas adversidades. Todo esto podría haberse evitado, pero la necesidad de que pocos permanecieran en el poder había llevado a esta locura imperdonable. Ordene a las fuerzas de Kiri que se dividan en dos grupos, cada uno de 3,000 combatientes. Ataquen al primer y 2 batallón del enemigo desde atrás. Ordenó Shino, para sorpresa de su subordinado. Pero, señor. El plan original era que los Black Lancers atacaran desde el flanco derecho y así atacar al 2 batallón. Las fuerzas Kiri tienen un total de 6.000 combatientes, casi lo mismo que Black Lancers. Dividiéndolos y ordenando atacar al enemigo, ¿no se reducirá su potencia de fuego?, cuestionó Konohamaru, mostrando su cerebro por primera vez. En respuesta, Shino simplemente consiguió una pequeña sonrisa oculta en sus labios. El chico era definitivamente su alumno. ¿Quién manda aquí, mono?, reprendió Shino, haciendo sonrojar al joven Sarutobi. Usted está. Entonces sigue mis órdenes. ¿Está claro? ¡Ay! Con un saludo enérgico, Konohamaru se alejó corriendo para cumplir con las órdenes asignadas a él. Tan pronto como el joven se perdió de vista, Neji emergió de las sombras y llegó junto al comandante Anbu. Ambos combatientes no dijeron una palabra y en cambio estaban mirando a las fuerzas Temari rodeadas y cómo estaban siendo aniquiladas sistemáticamente al mismo tiempo. Apenas hubo bajas en el lado del Reich. Fue para demostrar cuán efectivo era el comandante del Reich. ¿Crees que se rendirán al enemigo?, preguntó Neji seriamente. Las fuerzas comandadas por Temari y Mei son los luchadores más obstinados de toda la resistencia, personas que son ciegamente leales a sus Kages y sus locos sueños. No se rendirán, en lugar de un acto tan vergonzoso en el que sus Kages preferirían morir. Batalla, explicó Shino con disgusto. ¿Realmente vas a seguir adelante con eso, no?, preguntó Neji con un suspiro cansado. Shino no respondió, sino que sus ojos observaron agudamente la fuerza de 6.000 de Mei dividiéndose en dos grupos en unos momentos. La fuerza de Gaara que había rodeado a Temari por detrás fue atacada. Los minutos que siguieron mostraron que los soldados del Reich no estaban preparados para tal movimiento y sus líneas comenzaron a colapsar. Frente a ellos se colocó una pequeña mesa sobre la que se encontraban varias piezas de ajedrez. Actualmente, una pieza de resistencia estaba rodeada por ambos lados por el enemigo, pero Shino agregó 2 piezas de resistencia más detrás del primer y 2 batallón del enemigo. Shino, pero eso, advirtió Neji. Sí, si Gaara es tan capaz como creo. Entonces el primer y 2 batallón harían una carrera loca para unirse a su líder, aniquilando así por completo la fuerza de Temari. ¿Intentarán formar una línea de defensa única para encontrar nuestros refuerzos juntos?, explicó Shino, haciendo que Neji lo mirara fijamente. ¿De verdad quieres que Temari y sus hombres mueran? ¿Incluso si son nuestros camaradas?, preguntó Neji en estado de shock. La historia siempre exige cantidades ilimitadas de sangre. Si vamos a capturar esta fortaleza, habrá bajas. Acaba de ver cuán capaz es un comandante ese hombre. Asumiré toda la responsabilidad de esta operación, dijo Shino con confianza. Como se predijo, los peores miedos de Neji y la proyección estimada de Shino se hicieron realidad en cuestión de unos minutos. Comandante, las fuerzas Suna al borde del exterminio. El Kazekage está perdido, gritó un Anbu cercano. Shino simplemente levantó la pieza de resistencia rodeada y la tiró, mostrando claramente la pérdida de todas las manos. Luego unió todas las fuerzas del Reich en una línea y las fuerzas del recién llegado Mei Temari en una línea en el lado opuesto. ¿Cuánto daño sufrió el enemigo?, preguntó Shino rápidamente. Casi el 40% de los batallones 1 y 2 del enemigo fueron eliminados. Mei también perdió el 10% de sus fuerzas en la batalla, pero el Kazekage, dijo Neji con tristeza.
es inevitable. Tal como están las cosas, a Gaara ahora le quedan casi 6.500 soldados. Mientras que a Mei le quedan casi 5.400 combatientes. Ordene a todas sus fuerzas que carguen y se enfrenten al enemigo ahora, ordenó Shino. Shino, el Mizukage está preguntando sobre el paradero de los Black Lancers. Ella dice que no pueden moverse sin apoyo, informó Neji. Dile que los refuerzos están en camino. Pero si ella mantiene la distancia y Gaara toma el cargo, entonces será otra masacre. Los únicos que podemos evitar que Gaara use todo su poder sería llenar el campo de batalla lleno de soldados de ambos lados. No podrá dar rienda suelta a su verdadera fuerza si sus propios hombres quedan atrapados en esos ataques, explicó Shino rápidamente. Neji estaba bastante impresionado con la estrategia de su comandante, independientemente de la pequeña brecha de combatientes en ambos lados. El factor principal aquí era Gaara, si la resistencia podía contenerlo, entonces su victoria era inminente. ¿Cuál es el estado de los escuadrones de Valkyrie?, demandó Shino. Sí, están en posición. Esperando sus órdenes, comandante. Las fuerzas de Mei han comenzado su ataque frontal completo. Son más cautelosas y la fuerza de los arqueros en la fortaleza está siendo reabastecida. Si comienzan a disparar de nuevo, el resultado sería el mismo que antes. Si vamos a hacer un muévete, entonces ahora es el momento, aconsejó Neji. Shino se tocó la barbilla. Actualmente las fuerzas de Gaara y Mei estaban en una batalla desordenada. El comandante del Rage tenía la ventaja de tamaño, pero Mei era implacable. Los soldados de la fortaleza rondarían los 2000 y actualmente se estaban preparando para brindar asistencia de apoyo a su líder en el campo de batalla. A pesar de las enormes bajas sufridas por la resistencia y la pérdida del Kazekage, las cosas habían ido exactamente como Shino había planeado. Agarrando su espada y su equipo de batalla, se volvió y miró hacia Neji. Exactamente después de 7 minutos, ordene a los bombarderos Valkyrie que lancen un ataque total, declaró Shino. Nuestros propios hombres están en el campo de batalla. Mei está allí, argumentó Neji, y se estremeció cuando Shino lo miró. Exactamente la razón por la que van a lanzarse. Si vamos a capturar esta fortaleza y lograr la paz con el Reich, los obstinados Kages deben estar fuera de escena. En cuanto a matar a nuestros propios soldados, el ataque también causaría un daño sustancial a los soldados de Gaara. Fuerzas. Para evitar masacres completas en ambos lados, esto es necesario. Sigue la orden, Neji explicó Shino con severidad. El Hyuga se quedó en silencio por unos momentos. Podía ver la lógica en la explicación de Shino, pero aún así, las personas asesinadas también eran sus propios soldados. Por una vez, estaba agradecido de no ser el comandante. Neji era uno de los pocos que quería la paz con el Reich. También había otros, pero todos estaban siendo abrumados por sus obstinados Kages. Si este único sacrificio podría salvar las vidas de miles de soldados y millones de civiles, entonces... Entiendo. Seguiremos sus órdenes, comandante, respondió Neji honestamente. Shino asintió y se alejó. Neji solo podía mirar la forma en retirada de su comandante. Se preguntaba cómo la historia recordaría las acciones de Shino Aburame. Cada una de sus victorias no había sido sin sacrificio, pero de nuevo su oponente era el Reich. Para poner fin a la guerra inútil, Shino siempre había tomado medidas duras. Pero hoy, haría inmortal su nombre en las páginas de la historia. Porque estaba a punto de desatar un nuevo tipo de guerra que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Gaara solo pudo apretar los dientes con frustración y enojo cuando Mei nuevamente rompió otra de sus líneas. Sus hombres eran bárbaros que buscaban sangre. Extendiendo los brazos hacia adelante, concentró una enorme cantidad de chakra. Suna Shuriken, Sand Shuriken. Cientos de afiladas balas de arena se elevaron del suelo y al instante huyeron directamente hacia todas las fuerzas de primera línea de las resistencias. Suiton Suikodan no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la bala de agua. Mei rápidamente contrarrestó el ataque del comandante del Reich, salvando así a muchos de sus soldados de muertes rápidas. Se sorprendió cuando hubo un movimiento frente a ella y dos Gaara idénticos se levantaron del suelo. Clones de arena, pensó Mei. Entonces, el comandante cree que sus clones son suficientes para derrotar al Mizukage. ¿Qué ingenuos son los jóvenes?, bromeó Mei. Va a mostrar cuán confiadas son las viejas reliquias, respondió Gaara, y sonrió cuando las cejas de Mei se movieron. ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Viejo?
Los luchadores de ambos lados dieron unos pasos hacia atrás cuando el Mizukage explotó con pura rabia todo su cuerpo, se cubrió de chakra y miró amenazadoramente a los clones de Gaara en un instante, apareció junto a ellos y decapitó brutalmente a los clones. Incluso el verdadero Gaara se sorprendió con el repentino estallido de energía en Mei, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento, hubo un estruendo en el cielo. Mizukage, previamente furiosa, miró hacia arriba y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Su rabia se convirtió en puro miedo cuando vio a los Valkyrie Bombers justo encima de ellos, y ya habían disparado un aluvión completo de la última arma de la resistencia. Ponerse a cubierto. Justo cuando las palabras escaparon de la boca desesperada de Mizukage, Gaara vio una lluvia de proyectiles cayendo sobre el campo de batalla rápidamente, juntó las manos y reunió cada gramo de chakra dentro de su cuerpo. Sabukua, muro de arena. Auge. Matsuri se derrumbó en su silla, sus ojos solo podían mirar con horror cuando una lluvia de fuego del infierno venía del cielo. El ataque golpeó todo el campo de batalla, envolviendo tanto a los combatientes del Rage como a los de la resistencia en un barrido completo. Ondas de fuego envolvieron a cientos de hombres que acabaron con sus vidas en un destello de luz. El ataque fue tan brillante que por un momento sintió que un Bijudama estallaba. Sus labios temblaron mientras la tierra temblaba violentamente, junto con los gritos de todos esos soldados que fueron golpeados directamente. Incluso la fuerte fortaleza se sacudió violentamente. Tenemos enemigos entrantes. No podía moverse ni conseguir que su mente creyera las palabras que decía su subordinado, pero sus palabras demostraron ser ciertas. Cuando miró hacia el cielo y vio cientos de marquesinas mirando más de cerca, sus ojos se abrieron para ver que había soldados en él. Y el líder de la carga no era otro que Shino Aburame. Arqueros, fuego. Ordenó Matsuri, la desesperación y el miedo eran evidentes en sus ojos. El enemigo no solo había destruido su fuerza principal junto con su comandante, sino que ahora estaban cayendo del cielo un asalto aéreo. Nada en todo su entrenamiento podría prepararla a ella ni a los otros soldados del Rage para esto. El hecho de que los ninjas que se infiltraban en la fortaleza fueran de Anbu fue de hecho la sentencia de muerte para ellos. Contacta a Gaara-sama, todos los combatientes a las armas. Gritó Matsuri. Negativo, señor. No podemos ponernos en contacto con Gaara-sama, la primera oleada enemiga ha aterrizado dentro de la fortaleza. Shino podía ver la fortaleza que se acercaba debajo de él, el nuevo invento que se llamaba paracaídas había funcionado magníficamente. Ver a sus fuerzas aterrizar dentro de la fortaleza invencible era un espectáculo para los ojos doloridos. Detrás de él, el campo de batalla todavía ardía con el fuego del infierno. Y los soldados seguían gritando. Cerró los ojos, sabiendo muy bien que acababa de causar la muerte de miles de sus propios hombres. Pero el truco había funcionado, las fuerzas principales enemigas comandadas por Gaara parecían estar envueltas en una especie de caparazón de arena gigante. El comandante del Rage definitivamente estaba vivo, Shino podía sentirlo pero dudaba que a Gaara le quedara energía para luchar después de crear una medida defensiva de 1 milla de ancho. Agarrando varias notas explosivas las arrojó directamente hacia la caótica fortaleza, las explosiones la sacudieron creando más pánico entre las desaliñadas fuerzas del Rage. Incluso si hubieran recuperado la confianza en sí mismos, el resultado de esta pelea ya estaba claro. Ahora. Carga. Ordenó Shino. Pronto, los Black Lancers, que tenían una fuerza de batalla de 7000 soldados, comenzaron a desembarcar en las profundidades de la fortaleza con su comandante fuera de combate y enfrentándose a un enemigo abrumadoramente fuerte. Los combatientes del Rage dentro de la fortaleza cayeron rápidamente. Muchos intentaron hacer una valiente defensa y lograron el martirio de su nación. Junto a él, Shino podía ver el disgusto en los ojos de Konohamaru, el joven claramente estaba resentido con él por la forma en que había logrado la victoria. El Mizukage, dijo Konohamaru con amargura, está muerta. Y también sus hombres, pero la fortaleza es nuestra. Conéctate con los demás y limpia a los combatientes restantes. No hagas daño a los que desean rendirse, aunque dudo que depongan las armas en este punto, dijo Shino con cansancio. Ni siquiera se sorprendió cuando Konohamaru lo agarró por el cuello. Los otros Anbu se movieron para interceptar, pero el tranquilo Aburame negó con la cabeza porque había lágrimas cayendo de los ojos del joven. Usted mató a nuestros hombres. ¿Cómo pudo, comandante? Preguntó Konohamaru devastado. Ódiame todo lo que quieras. ¿No te das cuenta de lo importante que fue esta victoria para nuestra gente? Esto es la guerra, Konohamaru. Y a veces no hay elección, dijo Shino en silencio.
Incluso en medio de la batalla, las manos de Konohamaru temblaron mientras miraba a su comandante que los había traicionado. Shino había matado deliberadamente a 2 Kages y a miles de sus combatientes de la resistencia. Los lanceros negros, que solo eran leales a los Saburame, apenas habían sufrido bajas, y en cuestión de minutos la fortaleza sería suya. El estratega en él solo podía maravillarse de la cruda estrategia utilizada por el comandante, pero el soldado en él. El mundo no gira solo en torno a ideales. O eres tú quien tiene las pelotas para traer el cambio, o sigue a quien tiene las pelotas para hacerlo. ¿Cuál de estos dos eres tú, Konohamaru? Preguntó Shino rotundamente. Su pregunta tomó al chico por sorpresa y el joven Sarutobi dio unos pasos hacia atrás. Mirar la mirada helada de Shino le hizo darse cuenta de cuál de esos dos era el Aburame, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué era él? Cerca de allí, Neji suspiró cuando Konohamaru rápidamente se escapó para limpiar a los restantes combatientes del Reich. Informe, dijo Shino. El comandante de la fortaleza, una chica llamada Matsuri, ha ordenado a sus fuerzas restantes que depongan las armas. Todavía hay algunos que se niegan a rendirse, pero los eliminaremos pronto. Pero aún así, dijo Neji vacilante. No imaginaba que los soldados del Reich se rindieran alguna vez, ¿no es así? Preguntó Shino a sabiendas. Ay, si vives, puedes luchar otro día. Morir una muerte sin sentido es una pérdida de vida, y Matsuri lo sabe. Un rasgo de un buen comandante es su capacidad para comprender que la vida humana es preciosa. No debe desperdiciarse por el en aras de la gloria falsa o la ambición personal, respondió Shino, haciendo que Neji lo fulminara con la mirada. Eso no suena bien cuando eres tú quien lo dice. Después de todo, tú. Sé lo que soy y lo que hice. Quizás esas palabras que dije puedan parecer hipócritas, pero el contexto sigue en pie. ¿Qué pasa con el enemigo en el campo de batalla? Preguntó Shino con calma. Mei y sus fuerzas fueron completamente aniquiladas. Pero parece que Gaara fue capaz de salvar a la gran mayoría de sus soldados, informó Neji, bastante impresionado con la hazaña del comandante del Reich. ¿Qué está haciendo Gaara ahora? No están atacando, nuestras fuerzas ya los han rodeado. Si hacen un movimiento, los eliminaremos. La victoria es nuestra, dijo Neji seriamente. No creo que se mueva, es un buen comandante que sabe cuándo luchar y cuándo no. Ofrécele la oportunidad de rendirse, trataremos a todos los prisioneros con indulgencia. Si se rinde, tráeme a Gaara directamente. Pero conténgalo primero, ordenó Shino. Muy bien. ¿Deberíamos informar al cuartel general? Preguntó Neji vacilante. No, déjelos en la oscuridad por un tiempo. Fortalezca nuestras posiciones en la fortaleza, ponga a los prisioneros en cámaras aisladas. Los heridos, sin importar el lado al que pertenezcan, deben ser tratados, empacar los cuerpos de nuestros hombres en bolsas para cadáveres y prepárense para enviarlos a casa. Los muertos del Reich deberían recibir el mismo trato, pero no envíen sus cuerpos de regreso a casa antes de tomar mi permiso. Neji solo pudo mirar con asombro mientras el mago daba órdenes una tras otra. Nunca vio al comandante perder la compostura, y era un rasgo raro que solo había visto en unos pocos generales. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó Neji con curiosidad. Ya preparé una delegación de civiles y soldados de la resistencia. Juntos ofreceremos la oportunidad de iniciar negociaciones con el Reich, respondió Shino. Y Gaara junto con los soldados del Reich capturados serán tu moneda de cambio. Junto con esta fortaleza, dedujo Neji, ganándose un asentimiento de los Aburame. No pasará mucho tiempo antes de que el cuartel general comience a molestarnos para obtener actualizaciones sobre nuestro progreso. Quiero terminar estas negociaciones antes de que los comandos de la resistencia descubran lo que estamos haciendo, dijo Shino seriamente. Muy bien. Y así sucesivamente, 15 de agosto, año imperial 3. La fortaleza Sarutobi había caído. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún video.